Finalizamos con el ejercicio 3. Aquí tenemos 4 vectores. Entonces tenemos vector A, que mide 5 unidades, forma un ángulo de 75 grados con horizontal. Vector B, que mide 2 unidades, forma un ángulo de 60 grados con horizontal. Vector C, que tiene 3 unidades y forma un ángulo de 30 grados, pero ojo acá, aquí no con la horizontal sino con la vertical. Esto lo vamos a tener en cuenta para cuando calculemos los componentes rectangulares del vector C. Y finalmente el vector D, que mide 2,5 unidades y forma un ángulo de 25 grados con la horizontal. Entonces lo primero para calcular los componentes rectangulares del vector resultante es calcular esos componentes para cada uno de los vectores. Entonces tendríamos a sub x va a ser igual a, entonces el componente en x del vector A va a ser este vector de aquí, que sería la misma distancia aquí arriba, sería a sub x. Y ese a sub x se puede expresar como el vector A multiplicado por el coseno del ángulo que forma, sería coseno de 75. A sería 5 unidades, es decir, 5 por coseno de 75. Y haciendo el cálculo nos daría ese componente. Entonces seguimos con el componente del vector A en el eje Y, que sería esta componente de acá, que sería igual a esta, sería A sub Y, y se puede escribir como A por el seno de 75 grados, que es igual a 5, es decir, A por seno de 75. Pues procedemos a hacer el cálculo. Sería 5 por coseno de 75 grados, nos daría 1,294. Y 5 por el seno de 75 nos daría 4,830. Listo, ahora pasamos al ángulo B. Entonces tendríamos acá que el ángulo B sería este de aquí, que mide 2 unidades. Entonces el componente de B en X sería esta pequeña componente de acá, y eso se puede escribir como B por coseno de el ángulo que forma, que sería de 60 grados. Es el ángulo que forma con el eje horizontal, es decir, con el eje X. B es igual a 2 unidades, entonces tendríamos 2 por coseno de 60. Y el componente en Y de B sería este vector desde acá hasta acá, que sería este mismo de acá, A sub Y, perdón, B sub Y. Entonces B sub Y sería igual a B por el seno de 60 grados. Entonces el seno de 60 grados, 2 unidades, que sería B, multiplicado por el seno de 60, y procedemos a hacer el cálculo. Tenemos entonces 2 por el coseno de 60 daría 1, y 2 por el seno de 60 daría 1,732.
seguimos con el vector C. Entonces en el vector C tenemos componente en Y, y sería C sub Y, y el componente en X, que sería C sub X. Entonces tendríamos C sub X igual a C por el coseno, y aquí tenemos que tener en cuenta dos cosas. Aquí este ángulo que forma de 30 grados es con el eje Y, y para poder adaptar esta forma de expresar tanto el componente X como el componente Y de un vector, es decir, que el componente X sea igual al vector por el coseno del ángulo, el ángulo que se forma es con el componente horizontal. Como este es el componente, o sea, el ángulo formado con el eje vertical, tenemos que determinar cuál es el ángulo que forma este vector con el eje X o con el eje horizontal. Entonces, si este ángulo mide 90 grados, es decir, si aquí Y y X forman un ángulo de 90 grados acá, y si esto mide 30, entonces este ángulo debe medir 60. ¿Por qué? 90 menos 30 nos daría aquí 60 grados. Tendríamos acá coseno de 60 grados, que es el ángulo que forma C con el eje X, y para C sub Y tendríamos C por seno de 60 grados. Entonces C es igual a 3 unidades, es 3 por coseno de 60 y 3 por seno de 60. 60 grados. Y calculamos. Entonces tenemos 3 por coseno de 60 es igual a 1,5, y 3 por coseno de 60 nos da 1,5, y 3 por el seno de 60 da 2,598. Y pasamos al vector D. Entonces el vector D, sus componentes rectangulares van a ser los siguientes. Entonces aquí tenemos dx o d sub x estaría sobre el eje X. Tendríamos acá d por el coseno del ángulo que forma con el eje X, que sería 25 grados, y d sub y sería d por el seno de 25 grados. Entonces d es 2,5 por el coseno de 25 grados y 2,5 por el seno de 25 grados. Calculamos. 2,5 por coseno de 25 da 2,266, y 2,5 por el seno de 25 nos daría 1,057. Listo, entonces una vez que tenemos calculado los componentes rectangulares de cada vector, pues hacemos la sumatoria en cada uno de los ejes para determinar los componentes rectangulares del vector resultante. Entonces tendríamos acá
A sub x, b sub x, c sub x y d sub x. Entonces, para hacer esta sumatoria también tenemos que tener en cuenta los signos que llevarían cada uno. Entonces, a sub x, entonces el vector a, que sería este, tiene su componente en x sobre la parte positiva de las x, entonces su signo es positivo. B sub x, que sería este vector de acá, su componente en x está sobre el eje negativo de las x, entonces aquí sería menos. C sub x tiene su componente en x sobre también el eje negativo de las x, entonces menos. Y D sub x, que sería este de acá, tiene su componente en x en la parte positiva de ese eje, sería más. Reemplazamos numéricamente, entonces a sub x es 1,294 menos b sub x, que es 1, menos c sub x, que es 1,5, más d sub x, que es 2,266. Hacemos la sumatoria o las operaciones de suma y resta. Entonces 1,294 menos 1 menos 1,5 más 2,266 nos da 1,06. Este sería el componente en x del vector resultante. Y para las 10 hacemos lo mismo, entonces a sub y, b sub y, c sub y y d sub y. Miramos los signos, entonces a sub y, este es el vector a, y a sub y está ubicado sobre el eje positivo de las 10, entonces su signo es positivo. B sub y, entonces el vector B es este, y su componente en y sería esta de acá, que también está sobre el eje positivo de las 10, sería positivo. C sub y, que es este vector, tiene su componente en y acá, y eso ya sería el componente negativo de las 10, y D sub y, que es este vector, tiene su componente en y justo acá, que sería también negativo. Reemplazamos numéricamente, a sub y es 4,830 más b sub y, que es 1,732 menos c sub y, que es 2,598 menos d sub y, que es 1,057. Hacemos el cálculo. Tenemos 4,830 menos 1,732, perdón, más 1,732 menos 2,598 y menos 1,057, nos da 2,907. Aquí tendríamos los componentes rectangulares de el vector resultante para x y y ese sería el resultado.